Ok, vamos a revisar qué tenemos que hacer para poder cumplir con el requerimiento de la DIAN de trabajar con la facturación electrónica para los grandes contribuyentes a partir del 1 de septiembre. A nivel general se resume en que las facturas, antes de imprimirlas, tenemos que presentarlas a la DIAN de manera electrónica. Entonces eso tiene varias implicaciones dentro del sistema. Lo primero es que tenemos que tener claro cuáles son los documentos que van a empezar a viajar a la DIAN, porque no son solo las facturas, también tienen que ser las notas crédito y las notas débito. Entonces, los documentos que trabajamos en el módulo comercial, que van a ser transmitidos o presentados a la DIAN, a nivel de facturas van a ser las facturas de preventa, que generalmente las trabajamos con el tipo de documento FAC, las facturas de autoventas, que las trabajamos siempre con tipo de documento F y un consecutivo que se maneja por cada vendedor. Recuerden que cada vendedor de autoventa maneja un tipo de documento distinto y una resolución distinta. Y para el caso de las empresas que tienen tienda o puntos de venta al público, para este primer inicio le aplica a Tropillano, se maneja el tipo de documento FAT. En cuanto a las notas crédito que se le hacen a los clientes, vamos a trabajar con estos tipos de documentos: NSR, NSW, que son las notas crédito de devolución que vienen del WMS para las empresas que tienen ya WMS, NSM, que son las empresas que realizan notas crédito para clientes que tienen WMS pero por alguna razón tienen que hacer notas crédito manuales, las NSI, que son las empresas que importan notas crédito desde el módulo de transportes de Pimóvil, y tenemos las NSP, que son las notas crédito que se hacen por diferencias en precio. Para este caso o este inicio, las notas crédito NSA, que son esas notas crédito que hacemos por descuentos a los clientes, inicialmente esas no van a viajar a la DIAN, pero como les envió Araceli en un comunicado hace unos días, en el futuro tendrán que viajar. Entonces la idea es que se trate de organizar esa parte antes de empezar a enviar esa información. Desde el módulo financiero también se tienen que empezar a enviar a la DIAN las facturas BOI y las notas de débito de cliente BND y las notas crédito de clientes BCR. En cuanto al tema de los prefijos, también vamos a tener un pequeño cambio. Para las facturas se maneja normal como se ha venido trabajando hasta ahora, simplemente vamos a tener una resolución de facturación nueva expedida por la DIAN y se va a manejar el prefijo respectivo que ustedes matricularon allá en el Muisca. El tema es que para las notas crédito y las notas débito vamos a tener que empezar a manejar también unos prefijos dentro del sistema. ¿Y por qué? Porque para la DIAN solamente existen tres tipos de documento: factura, nota crédito y nota débito. Lo que pasa es que nosotros dentro del sistema tenemos una desagregación de esos documentos dependiendo del uso que le demos y manejamos, digamos que rangos similares para esos documentos. Entonces no podemos enviar eso hacia la DIAN porque nos rebotaría el sistema diciendo que esos documentos están duplicados, ¿sí? Entonces la única forma que encontramos de hacer esto fue manejar prefijos. Cuando miremos la parte del módulo del CEN, que es donde se parametrizan todos estos documentos que se van a enviar, vamos a entender el por qué. Allá me toca crear cada tipo de documento que yo vaya a manejar dentro del sistema con un prefijo. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar ese prefijo? Lo vamos a manejar con el mismo nombre del tipo del documento
y le vamos a agregar una letra al final dependiendo del centro de operación. Entonces, si mi empresa tiene solo 2 centros de operación, para este caso el ejemplo está hecho con Surtilima, tiene centro de operación 170 que es Ibagué y 171 que es Neiva, y cada documento se trabaja por los 2 centros de operación. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de la NSR, el prefijo va a ser NSR, y para el centro de operación 170 A, NSR, y para el centro de operación 171 B, y así para todos los documentos que no sean facturas. O sea que en este caso también va a aplicar para las BND y las BCR. Para las BOI no aplica porque para las BOI se genera una resolución desde la DIAN con un prefijo matriculado directamente allá en el sistema MISCA. Entonces por ese lado no habría problema. Entonces esos prefijos, ¿dónde los vamos a ver dentro del sistema? Para las notas. Igual cuando yo creo los tipos de documento, acá en el consecutivo, en el sistema voy a matricular esos prefijos, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a imprimir los documentos se van a dar cuenta que esos prefijos les van a salir ahí, pero eso no cambia para nada la funcionalidad del documento, ni las cuentas, nada, absolutamente nada. Los documentos son normales. Es simplemente adicionarle como una parametrización más, listo. Y el consecutivo tampoco cambia, podemos seguir en el consecutivo que vayamos en el momento. Para el caso de las facturas, ¿qué va a pasar? Ahí sí me toca actualizar el número de resolución que la DIAN me asignó para este proceso de facturación electrónica. Como ustedes saben, cada una de sus empresas hizo una actualización de la responsabilidad 37 en el RUT que nos obligaba a facturar de forma electrónica, y adicional tenía que solicitar o tramitar en el MISCA unas resoluciones nuevas bajo esa nueva modalidad de facturación electrónica. Entonces recuerden que lo que se hizo fue simplemente mirar hasta qué número tenía autorizado en la última resolución, simplemente pedí una resolución nueva, trabajando el mismo prefijo que venía trabajando con la facturación por computador, para no tener que cambiar tipo de documento aquí en CIESA, y seguir normal pues con el consecutivo que veníamos. Bueno, aclarado esto, vamos a mirar el proceso, cómo se va a trabajar, qué cambia y qué no cambia, porque sabemos que esto genera pues cierta expectativa y muchas dudas a nivel de las empresas y también para nosotros, porque esto es nuevo en el país. Entonces digamos que todos estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué procesos son los que van a estar implicados dentro de la facturación electrónica? Digamos que a nivel de las facturas comerciales vamos a trabajar con ese documento que es el que más impacto tiene, pero digamos que va a ser similar para el resto de procesos que se manejan con estos documentos que ya habíamos mencionado aquí. Entonces, para las facturas comerciales, el proceso de los pedidos: importar pedidos, no cambia; aprobar pedidos, rechazar pedidos, dar por cumplidos los pedidos, eso no cambia; el enrutamiento de los pedidos, eso no cambia; cuando voy a hacer las facturas, generar las facturas, no cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando voy a imprimir las facturas, ahí es donde me empieza a cambiar el procedimiento. Yo ya no voy a poder imprimir las facturas como las imprimía antes por CIESA, porque las tengo que presentar primero ante la DIAN, ella me las tiene que validar su sistema y me las tiene que devolver con unos códigos especiales que ellos generan, un código QF y un código QR, para imprimirlas ya con esa nueva información. Ahorita vamos a ver un poquito ese formato. Entonces, hago todo normal con los pedidos, los procesos, los apruebo, los rechazo, etcétera, genero las facturas, ¿sí? Y antes de imprimir, ahí es donde vienen los cambios. Entonces, antes las imprimía por CIESA, ahora tengo que ejecutar un proceso en la página Tropi que
en otro video, en el siguiente video vamos a revisarlo, se envían por medio de esa opción al CEN de Carvajal, que es nuestro proveedor de servicios tecnológicos. Desde ese servidor él automáticamente envía las facturas a la DIAN, y cuando sean validadas desde la página del CEN de Carvajal tengo que imprimir directamente los documentos, o puedo bajar el PDF a mi computador local y luego hacer la impresión. El formato, aquí hay varios cambios. Primero, para esta primera etapa vamos a estandarizar un único formato, que es el formato tamaño carta, el formato similar al FV0600 que trabajamos en Ciesa. El formato media carta va a desaparecer temporalmente. ¿Por qué? Digamos que Carvajal estaba un poco atareado con la salida al aire o la implementación también de este nuevo requerimiento de la DIAN, y no alcanzó a procesar todos los requerimientos de formatos que tenía de todos los clientes. Entonces, por ese motivo nos tocó, digamos, escoger un solo formato de manera inicial, trabajar con ese, pero ya más adelantico vamos a terminar de pulir todos los formatos que normalmente manejamos. Igual, miren, vean, esto es un aprendizaje para todos. Seguramente en el camino nos vamos a encontrar cosas que tendremos que ajustar. Entonces, digamos que estos primeros meses van a ser como de aprendizaje, y en el tiempo vamos a ir puliendo los procesos y los formatos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar el formato DIAN, ¿sí? Que ese formato DIAN trae como características especiales que va a manejar un código CUFE, que es generado por la DIAN cuando valida la factura, y un código QR. Vamos a darle una miradita. Ok, entonces digamos que este va a ser el formato. No se preocupen acá porque dice Surtilium, y tiene el logo de Tropicana. Son unas pruebas que estábamos haciendo de que el formato que nos estaba generando Carvajal pudiera imprimir los diferentes logos de las empresas. Lo que sí van a encontrar es que ya se van a imprimir todos los logos nuevos que diseñó la organización. Entonces, primer cambio, vienen estas dos líneas que son ya exigencia de la DIAN. Se tiene que imprimir el código CUFE, que es generado por ellos, con el que ellos identifican de manera electrónica la factura, y se tiene que imprimir esta leyenda que dice representación gráfica de la factura de venta electrónica. De resto, ustedes ven que los encabezados contienen la misma información que veníamos trabajando antes. Va a traer el código de barras, aquí arriba trae la información del cliente. Aprovechamos para hacer una reorganización de esta información. Colocamos en la parte superior los datos del cliente, el NID con la sucursal, dejamos el número del pedido, ampliamos un campo para el vendedor para incluir el teléfono del vendedor, que varias empresas lo estaban solicitando. Entonces tienen que, por favor, para que el teléfono del vendedor salió aquí, ir al módulo de Ciesa de terceros, entrar al vendedor, y en la pestaña contacto donde dice celular, adicionan ahí el celular del vendedor. Esta es la casilla que se va a tomar para imprimir acá en el formato. Ok, luego viene ya la forma de pago de esta factura, en qué fecha se vence y el lugar y expedición de las facturas. Acá normalmente los datos del cliente, dirección, barrio, teléfono, etcétera. Y en el cuerpo de la factura van a ver todo tal cual lo veníamos manejando con anterioridad, ¿sí? En la parte inferior tampoco hay mayores cambios. Se imprime el código de barras de la guía de carga, el peso de la mercancía, se imprimen estas leyendas que son como de tipo financiero, se imprimen los totales normal, la ruta, etcétera. Lo que vamos a encontrar aquí abajo como cambio es el código QR. Cuando este código se pasa por un lector de códigos QR, lo que va a hacer el sistema es que me va a traer la información de la factura. Me va a decir
quién es el cliente al que se le facturó, cuál es el número de la factura, cuál es el código CUFE, cuál es el valor antes de IVA y antes de descuentos, cuál es el IVA, cuál es impuesto al consumo y cuál es el total a pagar. Toda esa información está contenida en este código. Esto sería lo que vería cuando pase este código QR por un lector. Me va a salir esta información: el número de la factura con su prefijo, la fecha de la factura, el NID del emisor, que en este caso es Surtilima, el NID del adquiriente, o sea del cliente, el valor de la factura antes de impuestos, el valor del IVA, el valor del impuesto al consumo y el total a pagar. Y finalmente sale el código CUFE, que es este mismo que está impreso en la parte superior de la factura. Ok, entonces digamos que básicamente esos son los cambios. Ahora, digamos que aquí inicialmente vamos a tener unos temitas que Carvajal tiene pendiente de solucionar mientras salen pues de esta coyuntura de la salida al aire. Por ejemplo, el tema de la publicidad. En sí, esta publicidad la podemos parametrizar de acuerdo al tipo del cliente, publicidad distinta. Podemos estar cambiando la imagen cada que queramos, dependiendo del tipo del cliente o si es una fija para toda la empresa. Pero inicialmente, las empresas que enviaron la publicidad, va a salir aquí una publicidad fija para todos los clientes, no se puede parametrizar. Y los que no enviaron, pues simplemente va a salir así en blanco. Ahora, de todas maneras, Carvajal más adelante ya nos va a organizar ese requerimiento y nos va a permitir poder parametrizar la publicidad de acuerdo al tipo del cliente, y vamos a poder cambiar esas imágenes cada que lo necesitemos. A nivel general, este es el formato nuevo que se va a trabajar. Bueno, ¿qué otro tema tiene pendiente por solucionar Carvajal en el formato? Es que cuando una factura tiene más de una página, en nuestro formato anterior ella imprimía los productos hasta este mismo renglón, digámoslo así, sacaba esta misma información solo que con los valores en blanco y pasaba a la siguiente página. En el nuevo formato que nos está imprimiendo Carvajal, mientras lo resuelve, digamos que imprime códigos hasta donde le dé y no me saca esta leyenda inferior. Esta me la saca en la última hoja, que es donde totaliza. Entonces digamos que es otro cambio que está pendiente Carvajal de hacer. O de pronto ustedes cuando lo vean me dicen si les decimos que lo dejen así, porque ¿qué pasaría ahí en ese caso? Que ganamos espacio pues en la impresión de ítems. Me imprimiría ítems, digamos que casi hasta el final de la factura, y estos totales me los sacaría en la última hoja. Si cree que no sirven, me lo hacen saber, por favor. Ok, entonces digamos que ahí vamos hasta este punto. Ahora, en el proceso actual, digamos que la factura se le entrega impresa al cliente. Ahora, con el proceso de facturación electrónica, en esta primera etapa vamos a seguir entregándole la factura impresa al cliente, ¿sí? Vamos a cumplir con el requerimiento de presentarla ante la DIAN, que nos devuelve el código CUF, el código QR, y las vamos a seguir imprimiendo. En una segunda etapa, la idea es que los clientes que tengan acceso a correo o a un proveedor de servicios tecnológicos, como es Carvajal o algunos otros que hay en el mercado, digamos que la idea es que la facturación les llegue solo por medio electrónico. Dejemos de imprimir facturas, ¿sí? Pero digamos que eso está para una segunda etapa, mientras terminamos de entender todo el proceso. La idea y lo que quiere la DIAN es que se acabe el manejo del papel y todo se haga a través de medios electrónicos. Para esto es muy importante que tengamos actualizadas las bases de datos de los clientes y tengamos registrados los correos de todos ellos. Y también por allá en unos campos especiales que hemos creado, que más adelante miramos ese procedimiento, debemos indicar si queremos que a ese cliente la factura le llegue por correo, le llegue la representación gráfica, o por correo solamente le llegue el archivo XML. Pero bueno, en esta primera etapa, como les digo, la idea es que sigamos imprimiendo las facturas, solo que ya con el nuevo formato aprobado por la DIAN.
Otro procedimiento que cambia es el tema de que a la DIAN no se le presentaba factura por factura, sino que se le presentaban pues como estados de resultados, se les presentaba la información de la contabilidad, del IVA, etcétera, digamos que acumulados. Ahora, a partir de este momento, a la DIAN van a empezar a llegar factura por factura, nota crédito por nota crédito y nota débito por nota débito. Ellos allá en su sistema van a cargar la información detallada de todos nuestros movimientos. Y digamos que este proceso cambia también el de anular facturas. Antes yo podía tranquilamente anular una factura, que es casi desaparecerla. Ahora eso ya no se puede, porque cada documento tiene que viajar a la DIAN. Entonces, si yo cometí un error o generé una factura como no era, o me quedó mal el cliente, o el cliente me pide cambio porque cambió de razón social, o X, la razón que sea, ya no se puede anular, se tiene que reversar con una nota crédito. Y atención gerentes con esto, que tenemos empresas que anulan muchas facturas, cometen muchos errores al momento de la facturación. Para que sepan que ahora en adelante todas esas anulaciones se tienen que hacer ya con una devolución total, una nota crédito. Ok, entonces digamos que hasta aquí este primer video, que es como una especie de ambientación. Vamos a, o pueden pasar ya al siguiente video, que es donde habla o se muestra ya en el sistema los procesos o los procedimientos que se tienen que aplicar para hacer el envío de las facturas hacia la DIAN y poder hacer la impresión. Recuerden que aquí hicimos pues como el recuento de lo que se hace con las facturas comerciales, pero aplica lo mismo para las notas crédito. Yo las genero normal en mi sistema, si las tengo que importar desde el WMS, desde Pimobil, las importo sin ningún inconveniente, genero las notas crédito como tal, solo que antes de imprimirlas tengo que hacer todo este procedimiento y hay unos formatos especiales para ellos, o el formato también cambia. Bueno, les voy a mostrar cuál es el formato de nota crédito, regálame un segundo. Ok, entonces la nota crédito también va a cambiar el formato, lo mismo, inicialmente tenemos un tema con el tamaño del documento. Este documento va a ser tamaño carta, venimos acostumbrados a manejarlo media carta, pero digamos que por tema de agilidad ahorita la salida vamos a dejarlo así. Este documento, miren, también tiene un código QR que cuando se pasa por un lector me dice quién es el emisor, quién es el adquiriente, cuál es el valorante de impuestos, cuáles son los impuestos y el total general, ¿sí? Y tiene un código CUFE también. Y también tiene esta leyenda que dice representación gráfica de la nota crédito electrónica. Aquí optamos por imprimir el prefijo para que ustedes sepan exactamente a qué centro de operación pertenece según la letra y qué tipo de nota es, porque recuerden que puede ser una nota de crédito manual, nota de crédito del WMS, importada de Pimobil, etc. Entonces con este prefijo también la vamos a poder identificar. Aquí está pendiente una corrección, aquí se va a imprimir el causal, la descripción del causal de la devolución. Ok, démosle una miradita a los otros formatos también de una vez. ¿Qué pasa con los formatos financieros? Estos formatos financieros se trabajaron ya con un formato estándar que tenía Carvajal. Entonces digamos que es el mismo formato para los tipos de documento. ¿Cómo vamos a identificar cuál es cada uno? Aquí va a decir representación gráfica de la factura de venta. Entonces yo inmediatamente sé que ya es una factura de venta financiera. Y adicional, como va a tener acá el prefijo, nos vamos a dar cuenta qué tipo de documento es también. Pero mire que trae todos los datos generales, la empresa, trae el CUF, el código QR, la información del cliente, el plazo, el vencimiento, aquí en este caso el código del servicio facturado, la descripción del servicio, los valores y al final el total. Listo, y las observaciones que ustedes colocan allá en las notas del documento aquí van a salir impresas. Para el caso de las notas de débito financieras, miren, el formato es exactamente el mismo, solo que acá dice nota de débito y en el prefijo del documento voy a identificar a qué centro de operación pertenece y qué tipo de documento es, y luego la información de ahí para abajo es exactamente igual. Y en el caso de las notas crédito financieras lo mismo formato, pero aquí me dice nota crédito y por el tema del prefijo voy a poder identificar cuál es el tipo del documento. Digamos que arrancamos así y más adelante vemos si queremos tener un tipo de formato distinto para cada tipo de documento.
ya miramos con Carvajal cómo lo podríamos trabajar. Ok, ahora sí, vamos entonces al siguiente video, que es donde explica ya en el sistema cuáles son los procedimientos.